Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestra charla sin costo, evite sanciones y declare Renta 2025 sin errores costosos. Sean todos bienvenidos, tenemos nuestro chat habilitado para que de esta manera al finalizar la presentación de nuestros speakers invitados, demos curso a nuestra sesión de preguntas. Sean todos bienvenidos, les recuerdo que la sesión se está grabando y posteriormente ustedes pueden revivir este espacio de capacitación en cada una de las aulas donde están registrados. Damos la bienvenida a la doctora Carolina Boviller Ceballos, abogada, socia de Pérez Llorca Gómez Pinzón, abogada de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho de Familia de la Universidad del Rosario. Desde que inició su ejercicio profesional en el año 2003, la doctora Carolina ha enfocado su práctica profesional en la asesoría fiscal en asuntos relacionados con la planeación tributaria sucesoral y patrimonial de familias, así como en la planeación tributaria y estructuración de proyectos, fusiones y adquisiciones y reorganizaciones empresariales a nivel nacional e internacional, incluyendo mecanismos internacionales de protección de activos, con especial énfasis en emprendimiento y startups. Asimismo, Carolina tiene una experiencia muy amplia en asuntos tributarios aplicables a entidades sin ánimo de lucro. También nos acompaña Alejandro Duarte Llopasa, asociado al Grupo de Práctica Tributario y Aduanas de Pérez Llorca Gómez Pinzón, contador público de la Universidad Cooperativa de Colombia, abogado de la Universidad Católica de Colombia, con estudios en normas internacionales de información financiera, Universidad de La Sabana y una especialización en contabilidad financiera internacional de la Pontificia Universidad Javeriana. Doctor Alejandro cuenta con más de 7 años de experiencia profesional en materia tributaria y contable. Su experiencia involucra la prestación de servicios tributarios y contables a empresas nacionales e internacionales en las dimensiones planeaciones tributarias, cumplimiento tributario y debidas diligencias en materia tributaria. Doctores, muchas gracias por estar en este espacio de capacitación, de actualización profesional. Tienen la palabra, sean bienvenidos. Hola Paola, muchas gracias. Pues muy buenos días para todos. Te iba a pedir si me autorizas compartir para poder mostrar la presentación. Muchas gracias. Pues bueno, muy buenos días a todos. La idea de la charla de hoy es explicarles, digamos, los temas, digamos, más importantes y claves relacionados con la presentación de las declaraciones de renta de personas naturales. Vamos a enfocar el análisis y pues la charla de hoy en algunos aspectos generales y en otros, digamos, casos puntuales, casos críticos, mitos, con el fin, digamos, de aclarar dudas. Este es un abrebocas. La idea es que después de lo que expliquemos hoy, ojalá se puedan unir a un taller que se va a dictar, que es mucho más extenso y que va a permitir ver en la práctica cómo se preparan las declaraciones, qué se tiene que incluir en las mismas, qué implica la inclusión o no inclusión de ciertas partidas. Entonces el día de hoy es un abrebocas y va a quedar, digamos, mucha información que tal vez no quede detallada en la profundidad que se requiere, pero la idea es que con el taller se aclaren esos temas adicionales. Entonces, para arrancar, esto es como el temario que tenemos para hoy, sujetos obligados, cédulas y otras obligaciones. Y arrancamos con el tema de los sujetos obligados. Lo primero que hay que decir en relación con quién está obligado a presentar declaración de renta en Colombia, en principio las personas naturales con residencia fiscal en Colombia deben de declarar y pagar impuestos sobre la renta y complementarios con base en sus ingresos y patrimonio de fuente mundial. Y aquí, antes de entrar como a los elementos puntuales de en qué momento hay lugar a presentar declaración de renta, hay que tener en cuenta qué implica ser residente fiscal. Eso implicará y dependerá de si yo soy nacional o si es un extranjero residente en Colombia. Para los nacionales colombianos, la regla general es que el simple hecho de ser nacional y vivir en Colombia los hace residentes fiscales en Colombia, entonces en principio son sujetos a tributación en el país. Sin embargo, en el caso de algunos nacionales que se van de Colombia, existe ahí un mito, que es uno de los muchos mitos que vamos a hablar hoy, de que por el simple hecho de salir del país ya dejan de ser residentes fiscales en Colombia. Y el tema es que, si bien esa regla aplica para los extranjeros, es decir, para los extranjeros la única regla que los hace residentes fiscales en Colombia es permanecer más de 183 días en un periodo continuo discontinuo dentro de un periodo de 365 días. Esa es la única regla para un extranjero. Para los colombianos no. Para los nacionales, si por ejemplo más del 50% del patrimonio del nacional
o más del 50% de los ingresos del nacional, o por ejemplo si su familia, su cónyuge y sus hijos menores de edad viven en el país, aunque la persona esté por fuera, mantiene su condición de residente fiscal, aunque no pise territorio colombiano. En el caso de los extranjeros, solamente, digamos, el criterio es el de los 183 días. Muy importante tener en cuenta que esos 183 días se miden en un periodo de 365 días que no coinciden con el año calendario. Entonces, no es que yo mida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre cuántos días estuvo la persona, sino que se mide es en un periodo de 365 días contando los días de entrada y salida. Entonces, si entró el 1 de marzo del 2025, los 365 días serían el 1 de marzo del 2026. Hay que mirar en ese periodo si la persona permaneció 183 días o no para establecer si es residente fiscal de un año, del primer año, en el año en que entró, o del segundo año, dependiendo en qué momento se cumplen los 183 días. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y ahí, Alejo, te doy la palabra para que expliques, digamos, el tema de los límites y aclaremos un poco el tema de los asalariados también. Buenos días para todos. Entonces, uno de los primeros requisitos que establece la norma es que los ingresos brutos anuales sean para el año 2026, no sean superiores a, o sean superiores a 1.400 VTs, que aproximadamente son 73 millones de pesos. Para este caso, pues los ingresos brutos deben considerarse todas las tipologías de ingresos que se reciben para las personas naturales. Ahora vamos a ver un poco la cedulación y vamos a entender por qué hablamos de todos los tipos de ingresos. Dentro, incluidas las ganancias ocasionales, por supuesto. El siguiente requisito es que el patrimonio bruto no sea superior a 235 millones de pesos. Y aquí, valga decir que es todo el patrimonio que tenga una persona natural, que puede ser bienes inmuebles y bienes inmuebles. Esos valores también deben ser incluidos, ese tipo de activos deben ser incluidos para al momento de verificar si se cumple con la totalidad del monto del patrimonio, tanto activos nacionales como del exterior, ¿no? Si es una persona natural residente para efectos tributarios en Colombia. Que los consumos de tarjetas de crédito no sean superior a 1.400 VTs. Aquí, pues, digamos, esta información la DIAN la conoce y en la información exógena empieza a reportar esos consumos. Entonces, muy importante esos consumos tenerlos en cuenta cuando se hacen pagos con tarjetas de crédito. Compras y consumos que superen las 1.400 VTs. Ya estamos viendo que la administración tributaria en el reporte de información exógena o está enviando persuasivos identificando estas compras y diciendo, usted realizó compras superiores a este valor, ¿por qué no estoy viendo la declaración? Entonces veamos que es muy fácil tener o estar obligado a presentar declaración de renta con estos dos de consumos de tarjetas de crédito y consumos, digamos que pueden ser por PCE básicamente cuando uno hace. Entonces ahí hay un punto que considerar y esto lo podemos ver. Si uno debería controlarlo en el transcurso del año, pues a veces no es tan fácil, pero la DIAN ya tiene esa información porque esa información se la reportan en las entidades financieras. Consignaciones y depósitos en inversiones. Este es uno de los grandes que hemos visto en la oficina con nuestros clientes, que las consignaciones también, digamos, como la norma lo indica, si yo cumplo más de 1.400 VTs, también estoy obligado a presentar renta. Aquí hay un problema en materia de cómo la administración ve esto, porque ella entiende que las consignaciones son todo lo que le ingresa a la cuenta de la persona natural, pero eso no necesariamente es un ingreso. Yo puedo hacer transferencias entre cuentas, pero como la administración recibe las consignaciones y los pagos, pues ella no hace esa distinción si eso es un ingreso o no. Entonces, en la exógena vamos a encontrar esa información. Digamos, todos los años la DIAN ha ido aumentando el rubro de información que muestra en los reportes de exógena de las personas naturales y este ha estado en los últimos años mostrados por la administración. Por supuesto que seamos responsables de ello. Si somos responsables de IVA, pues estamos obligados a declarar ya esa, digamos, eso es otra de las condiciones. Con cumplir cualquiera de las condiciones anteriores, esa persona natural se vuelve obligada a presentar declaración de renta, con una sola que se cumple. Sin embargo,
el artículo 593 del Estatuto Tributario, que únicamente aplica para para los asalariados, establece que si el 80% o más de los ingresos de un asalariado, si un asalariado tiene, digamos, ese nivel de proporción de ingresos, no está obligado a presentar la declaración de renta. Pero dice, oiga, usted tiene que cumplir esa condición y adicionalmente su patrimonio no debe superar los límites de las 4.500 VTs. Si cumplen esas dos condiciones, esos asalariados, solamente los asalariados, no están obligados a presentar declaración de renta y su soporte es los certificados y el certificado de ingresos y retenciones que demuestran que el ingreso no superó este límite. Listo. Entonces aquí vamos a enfocarnos un poquito en las cédulas. Ya Alejandro va a hacerles, digamos, explicarles como la depuración de cada una de ellas, pero previo a eso es importante tener en cuenta los conceptos generales. La cédula general es, por decirlo así, el total, la bolsa completa de todos los ingresos, que es la que determina el impuesto a cargo. Entonces yo lo que tengo que hacer es, y lo vamos a ver con Alejandro, es que independientemente de las depuraciones de cada cédula, yo al final tengo que totalizar eso y calcular el impuesto a cargo, y que es una combinación de los resultados de las depuraciones de las diferentes cédulas. ¿Qué va en cada cédula? Dependerá evidentemente de la naturaleza del ingreso. En el caso de la cédula laboral, viene todo lo que corresponda a rentas laborales. Esto incluye rentas de trabajo, salarios, comisiones, prestaciones sociales, etcétera, y en realidad todo lo recibido como compensación de servicios personales, incluyendo, recuerden el caso de los contratistas o las personas naturales que prestan servicios de forma independiente, que no tienen un contrato de trabajo, pero que optan por someterse a retención en la fuente bajo renta laboral. Yo tengo como contratista independiente la posibilidad frente al pagador de decirle, yo voy a asumir o voy a tomar la posición de declarar y de tributar en estas rentas como si fueran rentas laborales, no voy a tomar costos ni deducciones derivados de la prestación del servicio, por lo tanto la retención que él me aplican sobre ese pago es retención laboral como si fuera un empleado. Entonces, en ese caso, esas rentas que recibe esa persona por comisiones, honorarios y demás, va en esa partida de rentas laborales, como si fuera un empleado, igualito que un asalariado. La cédula, voy a empezar primero con todas las demás que están como clasificadas y voy a dejar de última las rentas no laborales. La cédula de capital incluye los ingresos por intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un CDT, todos los rendimientos de los CDTs van en esa cédula. Hay una cédula de pensiones que incluye solamente lo que corresponda a pensiones de jubilación, invalidez y sobrevivientes o, digamos, las derivadas de pensión, indemnizaciones sustitutivas de pensión, incluyendo las pensiones del exterior. Vamos a ver que para efectos de la depuración tienen reglas distintas, pero ahí yo debería meter las pensiones del exterior también. Finalmente, la cédula de dividendos y participaciones, que se limita a los dividendos y participaciones únicamente recibidos en Colombia o de entidades extranjeras, que no pueden en principio afectarse prácticamente con ninguna depuración. Entonces, para que lo tengan presente. Y finalmente, la residual, que es la que corresponde a cédula no laboral, que está cualquier otro ingreso que no sea clasificado en estos. Entonces, ahí podríamos decir, por ejemplo, que podríamos tener algún tipo de pago distinto a honorarios, por algún otro concepto, por algún servicio que no se pueda clasificar como rentas por honorarios, que no correspondan a servicios personales. Entonces, esa va ahí, esa es una cédula prácticamente residual, en muchos casos no se diligencia, muchas veces por la naturaleza de la tributación de las personas naturales casi que se clasifican en dividendos, rentas laborales y rentas de capital, es lo usual, pero también está ahí. Vamos a ver también que esta cédula general tiene la posibilidad de depurarse con una deducción especial por dependientes, y también la del 1% por compras. La reforma tributaria anterior incluyó una deducción especial que permite que hasta el 1% de las compras efectuadas en el año se tomen como una deducción. El único requisito para eso es que sean facturadas electrónicamente. Y esa información está incluida también en lo que ya tiene la DIAN, es decir, cuando yo voy a revisar en el usuario de la DIAN, yo tengo ahí el monto de las compras que yo hice en el año y que dan lugar a la deducción. Y es compra por cualquier concepto. Entonces yo tengo
pagos por servicios, mercado, lo que yo haya pagado y que esté soportado con factura electrónica, hasta un 1% del valor de las compras ilimitado a 12 millones de pesos al mes puede ser tomado como deducción en la cédula general. Listo. Ahora sí, Ya, cédula laboral. entonces, para ver si quedamos claro, la depuración de las personas naturales está cedulada, entonces, como decía Caro, estamos en cédulas laborales. Entonces, cada cédula tiene como su propia, dentro de la declaración, tiene su propio cajón en donde se incluye la información. Entonces, vamos a ver la depuración de la cédula laboral y que es por salarios, y la cédula laboral, que son aquellas por las que se reciben por honorarios y prestación de servicio. Entonces, la cédula está compuesta por los ingresos brutos. Todo lo que se reciba se incluye en el ingreso bruto. A eso, las devoluciones, pues por supuesto, le aplicaría a los honorarios, a los salarios. En los salarios no hay devoluciones. Le podemos restar los ingresos no constitutivos de renta, los aportes a salud, y podemos restarle aportes a salud, pensión y aportes voluntarios al fondo obligatorio de pensión. El aporte a salud y pensión, pues digamos que la norma no trae una limitación específica. Los aportes obligatorios, aportes voluntarios al fondo de pensión sí tienen una limitación, que la vamos a ver en el taller cómo se depura. A eso, digamos, a ese resultado, yo le puedo hacer una depuración de costos y deducciones procedentes. ¿Y esos cuáles son? La norma los tiene taxativamente expresados. Pues son el GMF, que es el 50%, los dependientes económicos, que es distinta a la deducción que que mencionaba Carolina en el slide anterior, y esto dependiente solo le aplica a la cédula laboral. Intereses de vivienda, que están limitados, y la medicina prepagada. Esas son, digamos, las únicas deducciones que permite la norma. Y ahí vamos a ver que una vez restado estos tres conceptos, llegamos a la renta líquida. A esa renta líquida se le pueden detraer unas rentas exentas que están, digamos, tipificadas en la ley, que son los intereses e intereses de cesantías, que también lo vamos a ver un poco, que tienen unos rangos en los cuales, si el salario supera cierto rango, parte de esas cesantías están grabadas, se graban vía depuración. Los aportes a FC y a fondos voluntarios de pensiones también son una renta exenta, pero siguen estando limitados, tienen una limitación. Y al final está la renta del 25%, que básicamente es como una renta exenta residual, porque yo una vez tomo los ingresos, le resto los no constitutivos, las deducciones y las rentas exentas, le calculo un 25% sobre esa base. Y sobre esa base tengo la renta exenta del 25%. El gran problema que se ha venido en el transcurso, digamos, del tiempo, desde que empezamos con la cedulación, es que las limitaciones de las rentas exentas, sumadas las dos, las han empezado a reducir. Por ejemplo, vemos que para el año 2026, las rentas exentas y costos procedentes no pueden ser superior al 40% del ingreso, menos los ingresos no constitutivos. Entonces, ya encontramos la primera limitación de las anteriores, de las rentas exentas y deducciones. Pero también la norma dice, yo tampoco le voy a dejar que tome todo el 40%. Y le mantiene una limitación de las 1.340 VTs, que son 70 millones. Entonces, sumadas las deducciones y las rentas exentas, ese valor no puede ser superior al 40%, y pues ese 40% no puede ser superior a los 70 millones de pesos, lo que hace que la tributación de los asalariados digamos, optimizar la base es muy complejo, porque las rentas exentas y deducciones ya están limitadas. Con el 25% me estoy llevando más del 30-40% de esa limitación. Entonces no tengo forma de poder hacer una adecuada tributación, una adecuada planeación de las cédulas laborales. Y ahí para complementar lo que dice Alejandro, si ustedes piensan en la práctica lo que ocurre con un asalariado en relación con las deducciones, es decir, las normas relacionadas con las deducciones, por ejemplo, por intereses de vivienda y medicina prepagada, e incluso también la de aportes a FC,
son normas que mantienen los topes que originalmente traían las normas. Entonces me decía, usted puede tomar interés de vivienda hasta un valor de 12 millones de pesos al mes, la medicina prepagada la puede tomar también, puede tomar los aportes AFC limitados a, que esos son más o menos 170 millones de pesos al año en aportes, pero el problema está que con esta limitación, si el tope de beneficios son 70 millones de pesos, pues eso de que yo puedo aportar hasta casi 180 millones de pesos a una AFC, pues sí puedo hacerlo, pero nunca el beneficio va a ser los 180 millones que aporte en el año a través de mis aportes voluntarios a fondo de pensiones o a AFC, porque precisamente la limitación me restringe. Entonces, en la práctica, nosotros hemos hecho cálculos, por ejemplo, con salarios altos, donde tomamos la renta exenta laboral del 25% y tienen algunos aportes a medicina prepagada, etcétera. Y en la práctica, el beneficio fiscal, por ejemplo, de aportes a pensiones o a fondos voluntarios o a AFC es más o menos de 30 millones de pesos al año, no más. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque todos esos mecanismos que existían antes y que permitían optimizar la carga fiscal en los asalariados, pues como decía Alejandro, se redujo sustancialmente a raíz de la reforma que introdujo todas estas reglas. Entonces, la optimización usualmente no la puede hacer el trabajador por sí mismo con estos mecanismos, sino que depende de coordinar, digamos, medidas de optimización incluso con el empleador, con pagos que no constituyan ingreso, como por ejemplo los créditos condonables y becas de estudio. Eso lo vamos a ver un poquito en el ejemplo que preparemos de la cédula laboral cuando hagamos la declaración de renta. Vamos a ver con personas que tienen esos beneficios cómo queda la tributación por remuneración a través de rentas laborales. Bien. Listo. Y vamos a ver el tema de las cédulas. Es la misma estructura que vimos anteriormente para la cédula de capital y cédula de los laborales. Entonces, en la cédula de capital nace, o digamos, vamos a tener un nuevo ingreso no constitutivo de renta, que es el componente inflacionario. El componente inflacionario, pues todos los años el gobierno emite un decreto, el Ministerio de Hacienda, y dice cuánto es el componente inflacionario de los rendimientos financieros que reciba la persona natural. Aquí es importante mencionar que las personas naturales, y lo vamos a ver en uno de los mitos, las personas naturales tributamos por caja, por lo que efectivamente nos pagan. Si no hay pago, no hay tributación. Pero eso lo vamos a ver en uno de los mitos, que es lo que hemos visto. Entonces, yo tengo los ingresos de rentas de capital, que ya como lo vimos, le resto los ingresos no constitutivos, los mismos de la cédula laboral, pero adicional nace el componente inflacional. ¿Listo? A esto, esos ingresos, ahí pues digamos, el componente, los ingresos no constitutivos per se no están limitados en la norma tributaria, entonces pues son todo lo que yo pague o tenga por ingresos no constitutivos. A eso, en las rentas de capital y no laborales, bueno, la diferencia entre capital y no laboral es que la no laboral no tengo componente inflacionario, porque pues yo incluyo los rendimientos es en la renta de capital. ¿Qué nace también para en la renta de capital? Nacen los costos y deducciones. La norma permite que yo pueda imputarle, que es la diferencia de las deducciones. Las deducciones son las que están en la ley. Los costos y deducciones, yo puedo incluir costos que estén directamente relacionados con la generación del ingreso. Por ejemplo, yo tengo el arrendamiento de un bien inmueble, pues yo puedo imputar el impuesto predial o la comisión que le pago a la inmobiliaria por haber arrendado el inmueble. Esa comisión es deducible y no está limitada, no entra dentro de la limitación porque son directamente relacionadas. Pasa lo mismo en las no laborales. Por ejemplo, en la no laboral, ¿cuál es uno de los ingresos que más vemos en la práctica? O sea, Carolina, no es muy común encontrar en las no laborales, pero ahí podemos encontrar los activos, la venta de activos que han poseído por menos de 2 años. Porque si es más de 2 años es ganancia ocasional. Si son menos, yo lo incluyo en la renta no laboral, le incluyo el valor de venta del activo y le resto el costo fiscal. Entonces, esta es, digamos, es importante. ¿Qué se puede deducir aparte de los costos? Vamos a las deducciones, el GMF, que es el 50%. Y las rentas exentas, que son los aportes a fondo de pensiones voluntarios o AFS. Y sigue estando el límite. Entonces, volvemos que básicamente en cada cédula se mantiene el límite.
y en la cédula general vuelve la norma y dice, pues todos esos beneficios que usted incluyó en cada una de las cédulas de las que hemos mencionado hasta el momento, las limita. Entonces volvemos al ejemplo, Carolina, pues ya básicamente uno solo tiene prerrogativas de deducciones y rentas exentas solo sobre 70 millones de pesos. ¿Sí? Y pues recuerden, tienen que ser ingresos, gastos que estén directamente relacionados con la generación del ingreso que se está Correcto. incluyendo en cada cédula. Esta es la de la cédula de pensiones. Aquí, como les decíamos, pues van todas las que corresponden a pensiones, bien sean nacionales o extranjeras. Hay esta exención que se establece acá, solamente aplica para pensiones obtenidas en Colombia. Esa renta, yo no puedo aplicar esa exención, digamos, en rentas, en pensiones que se reciben del exterior. Y como decimos acá, la gran mayoría de las pensiones en Colombia están por debajo de este valor. Entonces, en la gran mayoría de los casos, las pensiones son exentas. Pero piensen que si por alguna razón hay una pensión del exterior, pues esa sí va a estar grabada, porque no tiene el tope, digamos, de exención. Y aquí está la de dividendos, Alejo, adelante. Listo. Entonces, en dividendos, la norma, digamos, la norma establece que cuando yo reciba una es la tributación de las utilidades que se reciben, esos dividendos que se reciben de utilidades del año 2016 hacia atrás, básicamente todas esas utilidades, en principio y por regla general, no pagan impuesto, ¿sí? Porque se reciben en calidad de no grabado para el accionista. Si se llegase a recibir a título de dividendo grabado, pues estaría en una tarifa progresiva del 19 al 39%. Ahora, ¿qué pasa cuando yo recibo utilidades que provienen de utilidades del año 2017? Y aquí, por favor, tengan en cuenta que lo que hemos visto cuando preparamos escenarios, vimos que la tributación del dividendo de los no grabados, lo que hizo la norma fue incluirla dentro de la cédula general. Al incluirla dentro de la cédula general, la tributación del dividendo se mezcla con las anteriores cédulas y lo que hace es que la tributación sea más alta e incluso las retenciones en la fuente que le practican las compañías a sus accionistas cuando les decretan el dividendo en calidad exigible no es suficiente un poco para cubrir el impuesto, porque al mezclarse y como la tributación de las personas naturales es progresiva, puede ser que esa suma de ese ingreso pase y se salte de rango y llegue a tributar al 39%, dependiendo del rango. Entonces, a los dividendos no grabados hay que tenerles, hay que hacer cierto, y lo vamos a ver en algunos ejercicios del mes de ayer, cuando ese dividendo, cuando sube y se mezcla con la cédula general, se vuelve gravoso para las personas naturales. La norma también establece, claro, digamos que como para la ley lo que hizo, ¿no? Para mitigar ese aumento del impuesto, pues yo le voy a dar un descuento y le voy a dar un descuento del 19%, es un descuento marginal. Pero eso solo aplica cuando el dividendo es superior a 50 millones de pesos, aproximadamente. Cuando el dividendo está por debajo, yo no tengo ese descuento, pero sí se me suma a la cédula general. Por eso, con Carolina, digamos, en los escenarios que hemos hecho, vemos que la distribución del dividendo tiene sus problemáticas e incrementa la tributación para las personas naturales. Listo. Aquí vamos a hablar de otras obligaciones. Digamos, acá hay una que está mencionada que es muy importante tenerla presente. Esta es, no sé por qué frecuentemente se olvida, porque nos pasa muchas veces que los obligados a presentar declaración de renta se les olvida por completo que existe la declaración de activos en el exterior. Y esta aplica para los residentes fiscales contribuyentes del impuesto sobre la renta que tengan activos en el exterior poseídos a 1 de enero de cada año. Cuando, digamos, tengo yo la obligación de declarar, cuando los activos poseídos tengan un valor superior a 104 millones de pesos, este es el valor que explica para 2026, hay que discriminar los activos solamente cuando el valor del activo supera los 187 millones de pesos. Si son valores, digamos, que sumados están por debajo de eso, yo los puedo agregar, digamos, pero si no, tengo que discriminarlo uno a uno. Esta declaración, que además no entiendo, de nuevo, la gente se le olvida pensando, no sé, o simplemente opta por no presentarla pensando que genera una mayor carga fiscal y en realidad esto es una declaración meramente informativa, esto no tiene
impuesto a cargo. Entonces, hay que pensar que, digamos, eso tiene una desventaja de cara a las sanciones o a la omisión de esta declaración, porque pues primero yo no puedo, digamos, no tengo la corrección que le aplica una declaración de renta, por ejemplo, que si yo cometo un error la corrijo y entonces la sanción de corrección es la de las declaraciones de renta porque no hay impuesto a cargo, en este caso no hay intereses, pero por ejemplo las declaraciones por extemporaneidad derivadas de esta omisión son muy altas, la sanción de extemporaneidad es muy alta, entonces es un olvido que cuesta a la hora, la verdad, mucho dinero cuando es una declaración que no debería generar ninguna carga fiscal. Muy importante, la fecha de la presentación de la declaración es la misma de la declaración de renta. Entonces, pues, por esa razón es que a veces uno no entiende cómo se les olvida si van simultáneos, incluso en el calendario de la DIAN está mencionado, ya lo vamos a ver. Aquí, aquí está. Y Alejandro les va a contar un poquito lo que hemos evidenciado que ocurre, que es un error, por decirlo tonto, pero que finalmente termina costando mucho dinero porque está asociado al año grabable. Entonces, ahí Alejo, si quieres explicar qué es lo que se ve en la declaración y de cara a la obligación y la fecha de cumplimiento. Entonces, la declaración pues, se presenta en el formulario 160. Cuando la norma permite, cuando dice que hay que desagregar, hay que decir el país, el tipo de activo, si es fijo o movible, el valor, y permite que se identifique el activo. Entonces, si tengo una cuenta, pues la norma no dice si se debe colocar el número de la cuenta, tipo, o sea, esa identificación es bastante grande. Como la norma de activos en el exterior establece que la obligación nace a 1 de enero de cada año, pero entonces, por ejemplo, a 1 de enero del 2026 una persona natural tuvo o tiene activos en el exterior, pues es en ese momento donde nace la obligación. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo presento la declaración de activos en el exterior con la información del 25. Pero como la obligación nace el 1 de enero del año 2026, aquí, y yo no sé si alcanzan a ver, en el año se debe poner del año 2026. Entonces yo preparo la información con la declaración con la información del 25, pero el año que estoy informando es el 26. Y todo se hace con las mismas fechas de renta. ¿Qué es lo que hemos visto? Que las personas dicen, no, pues claro, yo preparo con el 25 y en el año le coloco 25. Y no, porque yo tengo que, es que presentar 25 con la información del 24. Y la sanción es gravosa porque es el 1% del monto de los activos sin que supere el 10%. Con Caro hemos visto sanciones muy onerosas solamente porque me equivoco el año. Porque claro, si yo la del 26 le pongo 25, pues la del 26 está extemporánea. Y voy al 27 y digo, bueno, es que llega 1 de enero el 27 y cojo 26. Entonces, ahí hay que tener cuidado, recuerden. Preparo la declaración de activos en el exterior con la información del 25, pero en el año grabable incluyo la del 26. Entonces ahí lo que va a pasar es que la declaración de renta va a decir 25 y la declaración de activos en el exterior 26. Entonces ahí eso puede generar confusión y por eso somos tan enfáticos en esto porque es un error súper común, porque pues se está preparando la del 2025 con información del 2025, pero el año grabable es 2026. Listo, Alejo, dale, información exógena. Okay. Otro requisito, y desafortunadamente la ley tiene un problema, y es que las declaraciones de renta se presentan en agosto a octubre, pero la obligación de presentar en exógena se vence en mayo y junio. Entonces, ¿qué nos hace empezar a ver que uno tiene qué es lo que hace uno? O sea, ¿qué es lo que lo pone a pensar es, pues me toca preparar la renta entre abril y mayo? ¿Por qué? Porque la norma dice, oiga, yo le voy a colocar unas condiciones para que una persona natural esté obligada a presentar información. Y lo que dice es, mire, usted tiene que cumplir dos requisitos. El primer requisito es que en el año inmediatamente anterior, o sea, vamos a decir, si una persona está obligada en el 25, en el año inmediatamente anterior, 24, o en el año 2025, por eso es que el 25 toca prepararlo en abril o mayo, supere aproximadamente 600, esto es para 2026, son 600 millones de pesos. Si ustedes superan ese primero, digamos, superan ese primer límite, cumplieron la primera condición. La información exógena, digamos, con toda habilidad, lo que digo es, venga, yo siempre le miro el año anterior, porque si no usted en el año en curso se me puede salir de la obligación y no me puedo quedar sin recibir información.
Entonces, primera condición, tener ingresos superiores a 1800, a 11.800 VTs en el año inmediatamente anterior, o sea, 24, o en el 25 tener ese valor. Si yo tengo en alguno de los 2 años ese valor, primer check, primer requisito cumplido. Y la norma le dice, ahora el segundo requisito es que en el año en que, el año del reporte, o sea, 2025, es que es la información que voy a preparar, que las rentas laborales y de capital no superen 2.400 VTs, que son 125 millones. Entonces, hay que cumplir las dos condiciones para estar obligado a presentar información exógena. ¿Listo? La norma establece ingresos brutos y los ingresos brutos los vamos a ver ahorita y les dejamos como, como un ejemplo de dónde se sacan de las rentas del formulario 10 los ingresos para establecer este tope. Afortunadamente, la resolución desde hace unos años quitó dentro de los ingresos brutos, porque ingresos brutos son cédula laboral, rentas de capital, no laborales, dividendos, ganancias ocasionales y pensiones. Pero afortunadamente, dentro de los ingresos brutos dijo, espere, pues no podemos ser que una persona natural que enajene en su casa de habitación tenga en cuenta esos ingresos. Entonces, para establecer el monto de los ingresos brutos de las 11.800 VTs, hay que quitar el ingreso por ganancia ocasional por la venta de la casa de habitación. Entonces, eso alivia mucho porque muchas personas salieron de esa obligación por la norma haber quitado esta primera, digamos, hacer esa distinción en el ingreso. ¿Listo? El siguiente son los del régimen simple, pues si sois una persona natural dentro del régimen simple de tributación, tengo la obligación de presentar información exógena si supero 618 millones de pesos. Las personas naturales, por supuesto, que estén obligadas a practicar retención, aun cuando no hayan practicado. La norma habla de tener la obligación de hacerlo. Entonces, si una persona natural tiene esa calidad de agente de retención, también está obligada a presentar información exógena. Y desde el año pasado, desde la resolución del año pasado, la norma trajo unos nuevos obligados, pero unos nuevos obligados interesantes, porque dice, oiga, los accionistas que enajenen acciones durante el año tienen dos momentos. El primer momento es y que la enajenación supere 5.000 VTs. Si ese accionista enajena, la norma dice, oiga, usted tiene hasta el 31 de marzo para informarle a la compañía en la cual usted enajenó esas acciones que no cotizan en bolsa, que usted vendió esas acciones. Si la persona natural no le informa al contribuyente, a la sociedad de donde vendió las acciones, que hizo esa enajenación, pues ya el accionista se vuelve responsable de enviarle esa información a la administración tributaria. Entonces, cuidado si ustedes enajenan ese tipo tienen esas operaciones, es mejor reportársela a la entidad para que no se incluyan en esta obligación. Y aquí, pues, era lo que les decíamos, les dejamos como señalados de dónde se toman para establecer los ingresos brutos dentro de la declaración del formulario 210, que son rentas laborales, rentas de capital, las que mencionamos, para que lo tengan en cuenta a la hora de establecer si una persona natural está o no obligada a presentar información exógena. No olviden que es en mayo, pero la renta es en agosto. Entonces, hay una disparidad de fechas, desafortunadamente, que hacen, que con Caro hemos visto mucho en nuestra práctica, que desafortunadamente uno hace la renta en agosto y se dio cuenta que estaba obligado a presentar eso. Y pues hay que pagar las sanciones correspondientes. Correcto. Ahora pues vamos a otra obligación muy importante, impuesto al patrimonio, digamos la regla general bajo el estatuto tributario, y hago esa claridad porque recuerden que Petro sacó un decreto de emergencia que obligaba a declarar a las personas naturales, lo sacó en diciembre, ese decreto está suspendido por la Corte Constitucional y cambiaba, digamos, las reglas, modificaba sobre todo los topes y los porcentajes de tributación para las personas naturales. Ese decreto está suspendido, no está aplicando. Esta es la regla general que existe en la ley hace un par de años y que obliga a que cualquier persona natural, en principio, pues, también aplica a
a extranjeros que tengan entidades o personas naturales extranjeras que tengan activos y patrimonio en Colombia. Pero en principio para las personas naturales residentes fiscales en Colombia están sujetos al impuesto al patrimonio si tienen un patrimonio líquido por encima de 3.770 millones de pesos, que es lo que establece, digamos, la VT a 1 de enero. Solamente se puede traer con ciertas, digamos, ese patrimonio, ¿cómo se determina? Se toma el patrimonio bruto menos las deudas y ese da, digamos, el patrimonio líquido. Tiene algunas exclusiones, como por ejemplo acciones en sociedades y casa de habitación. Entonces hay un par de, digamos, de rubros que yo puedo restar para determinar si el patrimonio líquido está sujeto al impuesto al patrimonio o no. Y las tarifas van del 0.5% al 1.5%, que se supone que deja aplicar en 2027. Y dependiendo del tramo en el que quede, va a aplicar una de las diferentes tarifas que está aquí mencionada. Esta es, digamos, la declaración. Los plazos en el caso del impuesto al patrimonio, que también en línea con lo que explicaba Alejandro, es yo tengo que preparar en últimas la renta en abril, porque pues la exógena me lleva a eso, primero. Y lo segundo, el impuesto al patrimonio, porque digamos el patrimonio que se incluye en la declaración del impuesto al patrimonio, pues debería ser equivalente en principio al que está en la declaración de renta. Entonces, casi que yo tengo que tener las obligaciones atadas, si bien tengo la obligación de presentar la declaración de renta en agosto, pues en últimas prácticamente toda la información la voy a tener que tener disponible para exógena y para efectos del impuesto al patrimonio. Ahí va a tener el monto de los pasivos, que finalmente yo también tengo los pasivos declarados incluidos en la declaración de renta, porque yo allá también muestro patrimonio bruto, patrimonio líquido, pasivos. Entonces, en últimas, la misma información la tengo. Se supone que esto está con corte a 1 de enero, pero como explicamos en el caso de las declaraciones de activos en el exterior, pues yo preparo todo con lo que va a 31 de diciembre del 2025. Entonces, en últimas, es la misma información la que se utiliza. ¿Listo? Aquí Y solo hay aquí, que tener en cuenta, Caro, que dale. pasa lo mismo de activos en el exterior. El año gravable es 26. No, correcto. Es lo mismo, es la misma regla de activos en el exterior. Uh-huh. Aquí vamos a ir a los mitos más peligrosos, vamos a explicarlos brevemente. Muchos de estos van a ver que los vamos a resolver de forma detallada en la charla que vamos a dictar en el taller, que es un poquito más extenso. Pero vamos a ir uno por uno para que ustedes los sepan, porque son como de oídas. Entonces, es que a mí me han dicho que si no tengo empresa no pasa nada. Entonces, vamos a entrar a uno de ellos, vamos a mencionarlos brevemente y mucho de la explicación de por qué son mitos y van a verlo ya en la realidad, es simplemente un tema de ignorancia o de oída y que a la hora de la verdad nada de esto resulta aplicable ni es cierto. Entonces, dale. ¿Soy independiente y no tengo que declarar? Pues no, porque lo que establece la norma es los contribuyentes y no importa su calidad de asalariado o de trabajador independiente. Si yo soy independiente y en el año obtuve ingresos superiores a los topes, pues yo me vuelvo, o cualquiera de los topes, estoy obligado a declarar. Entonces, todas las personas, sin importar su calidad digamos, de percepción de ingresos. No, no tengo empresa, no me revisan, no, pues es un poco lo mismo lo anterior, pues no por no tener empresa o por tenerla, pues si cumplo los topes, estoy obligado a preparar, a presentar la información, a preparar la declaración de renta y presentarla, por supuesto. Me pagan por transferencia y no hay rastro. Nosotros creemos que hoy en día ese ya no puede ser un mito porque como todo lo recibe la DIAN, pues recibe los pagos que me han efectuado, tanto los pagos que me han realizado como los pagos que yo he hecho. Entonces, ese sí que ya no puede ser un mito porque ya la DIAN lo tiene completamente identificado. Ya me hicieron retención, eso no es suficiente, ese es un mito desafortunado, porque si bien la retención es un mecanismo de anticipo del impuesto sobre la renta, pues por más que me hayan practicado retención, en cierta medida yo formalizo esa retención, entre comillas, en mi declaración de renta y la incluyo. Y eso hace, pues, que por más que me practiquen, pues no es una causal de exoneración de no presentar la declaración. Tengo que cumplir con todos los requisitos para declarar, no, con que se cumpla cualquiera de los requisitos, se está obligado a presentar la declaración de renta. Y este sí es un mito que nos llama mucho la atención. Arrojar un saldo a favor llama la atención de la administración de la DIAN, no. Es tan así que si yo tengo un saldo a favor, pues la declaración de un saldo a favor, ¿por qué?
las retenciones que me practicaron excedió el impuesto que me arrojó la declaración, e incluso puedo solicitarlo en devolución o imputarlo en un periodo siguiente. Las personas naturales también tenemos derecho a solicitar el saldo a favor o imputarlo en el futuro. Y esto sí viene, la verdad, viene desde la reforma que se incluyeron los dependientes económicos adicionales, y es incluir dependientes con tipo de identificación genérico. Esto sí lo vimos hace 1 o 2 años, que la gente colocaba 222, 11 para poder, cuando uno presenta y elabora la declaración, para que el formulario le traiga los dependientes adicionales, uno tiene que poner el tipo de dependiente económico y le pide la cédula. Entonces, muchas personas decían, no, yo le coloco hijo menor de 18 años, y el tipo de cédula, y le colocaba 1234 o 222, y el sistema automáticamente le daba la deducción. Pues la administración se dio cuenta, y claramente esto es un mito, que colocar el 222 de la DIAN no se da cuenta. Sí se da cuenta, porque tuvimos varias personas con este problema de incluir tipos genéricos. El otro, presentar la declaración sugerida emitida por la DIAN es mejor que prepararla. No, en realidad eso es, como bien lo indica su nombre, una declaración sugerida. Yo tengo la obligación de depurar y revisar las partidas incluidas en la declaración, porque aún siendo una declaración sugerida, si hay errores y por ejemplo había un mayor impuesto a cargo o menor saldo a favor del que estaba en la declaración sugerida, la DIAN me va a ir a cuestionar, aunque venga de una declaración sugerida. Entonces, no es mejor simplemente guiarse por la DIAN. La recomendación es, si quiere utilizarla, revísela usted por su cuenta, haga la depuración, y si le arroja el mismo valor, perfecto, la presenta. Pero no es suficiente que haya una declaración sugerida y no me exonera a mí de revisar las partidas incluidas en la declaración. Los retiros de planes institucionales no están sujetos a tributación. Esta es un típico mito, y es que los planes institucionales de pensiones, que es aquellos que tienen diseñados las empresas, por ejemplo, para pagar bonos, KPIs a los empleados, mandan la plata a un plan institucional y esa plata queda en el limbo tributario durante un tiempo mientras que se cumplen ciertas condiciones de parte del trabajador, y una vez el trabajador cumple las condiciones, retira la plata y consolida el ingreso. La gente tiene la errada concepción de que el simple hecho de que hubiera estado en un plan institucional, que la empresa no hubiera reportado una retención contingente y que lo saque y el fondo de pensiones diga que se cumplen requisitos, hace que yo no tenga que tributar sobre ese ingreso, y eso no es cierto. Vamos a ver dentro de los ejemplos que en el momento de la consolidación y retiro de esa plata del Fondo Voluntario de Pensiones, eso se vuelve un ingreso laboral en ese momento y suma con los otros ingresos del año, me aplican los límites de deducciones, por lo tanto, termina siendo un ingreso sujeto a tributación. Si yo no lo pongo a tributar y aparece en mi declaración de renta, pues voy a tener una comparación patrimonial injustificada y un ingreso que debería estar sujeto a tributación. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente, y solamente hay un caso particular en el que eso no ocurre, que es en el caso de cumplir requisitos de pensión, y lo vamos a explicar más en el taller. No pasa nada si preparo la declaración de renta atrás hacia adelante. Le dicen al contador, yo tengo 5 millones. Mira a ver usted qué hace con la declaración. Voy a pagar 5. Entonces ponen impuesto a cargo 5 de esas y empiezan a devolverse en la preparación de la declaración. Ojo, porque evidentemente todas esas partidas que están atrás, que incluyen rentas, deducción, impuestos, pues tienen todas las limitaciones que les explicamos con Alejandro. Entonces no es tan fácil como que si yo soy un asalariado, pues ¿qué meto si tengo un límite de 70 millones? Y si mi impuesto a cargo con la declaración bien hecha me da 15 millones, pues ¿de dónde vuelo esos 10? ¿Me voy a inventar un ingreso no constitutivo de renta que están taxativamente establecidos en la ley? No puedo. No puedo meter costos y deducciones porque soy asalariado. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Omitir ingresos? Entonces, piensen que no es tan simple como decir, es que tengo 5 millones y no pasa nada, que la DIAN no se da cuenta. Claro que sí, porque lo que voy a afectar son todas esas partidas que tienen limitaciones establecidas en la ley, que además están cruzadas. Si los ingresos no constitutivos de renta son los aportes, por ejemplo, pensión, salud, etcétera, pues eso está en certificado de ingresos y retenciones y lo reportó el empleador. Se van a dar cuenta si yo meto un rubro que no es cierto. ¿Es mejor tener una retención en la fuente baja mensualmente? Falso. Lo que yo siempre le recomiendo a los clientes es, mire, entre más alta la retención en la fuente, mejor, porque al momento de presentar la declaración de renta es mucho más probable que la retención en la fuente practicada por el empleador esté cercana al impuesto a cargo, de forma tal que en agosto usted no tiene que sacar los 5 millones del ejemplo para preparar la declaración al revés,
sino que la mayoría de la retención ya cubrió su impuesto a cargo. Entonces, la recomendación es, en realidad, optimizar lo menos posible mensualmente la retención. Finalmente, otra que también es súper común, que también me la preguntan siempre, si ajusto el costo fiscal de los inmuebles en la declaración de renta, evito la ganancia ocasional cuando voy a vender. Entonces, he oído ese cuento 1000 veces, y es que dicen, es que yo tengo un inmueble que a mí me costó 100 millones de pesos, pero obviamente ese inmueble no vale eso, vale 500. Entonces llega el 2025, termina el 2025, yo tengo 100 millones de pesos de inmueble, y al momento voy a presentar la declaración de renta, digo, no, ya sé, como voy a vender el inmueble en 2026, voy a incluir en la declaración de renta del 2025 que mi inmueble vale 500 millones de pesos. Y entonces, pues cuando lo venda en 500, pues la ganancia ocasional de 2026 es 0. Ojo que el ajuste del costo fiscal de los inmuebles está expresamente contemplado en la ley, cuáles son los casos en los que se puede ajustar y cómo, para que sea costo fiscal y reduzca la ganancia ocasional. Pues los ajustes establecidos en la ley, que hay una tabla específica según el año de adquisición del inmueble, y el otro es con base en el avalúo predial o el autoavalúo. ¿Eso qué significa? Que yo no puedo simplemente en la declaración de renta poner que mi inmueble vale 500, si en predial el avalúo o el autoavalúo siguen siendo 100 millones. Tengo que ajustarlo en predial para luego poderlo ajustar en la renta. No puedo solo ajustarlo en la renta sin hacer nada con el predial. Obviamente, ¿eso qué significa? Pues que si yo ajusto el avalúo predial en la declaración de predial, pues el impuesto predial se incrementa. Entonces, no es que yo pueda ajustarlo en la renta y listo, me volé la ganancia ocasional, no es cierto. Esos son como los mitos generales. No me acuerdo, Alejo, si teníamos algo más, perdón, acá después de esto. Sí, los errores más costosos. Muy importante, estos se los vamos a mandarles la presentación para que lo tengan, pero todos estos son sanciones derivadas de omisión de ingresos, omisión de activos, incluir pasivos inexistentes, costos y deducciones no soportadas, declarar tarde, que son las sanciones por extemporaneidad que les decíamos nosotros, pero además, muy importante mencionar, ojo, aparte de esto, la evasión y defraudación tributaria es un delito que está castigado con pena de prisión. Claro, hay unos topes que establece que si, por ejemplo, mi evasión supera ciertas VTs, pues da lugar a un delito. Si el impuesto a cargo determinado con ocasión, por ejemplo, de incluir costos y gastos inexistentes, supera más o menos una diferencia entre lo que yo lo determiné y lo que debería haber determinado de 100 y pico millones de pesos, yo puedo tener estar inmerso en un delito. Pero la verdad es que son tan altas las sanciones que la recomendación es, ojo con hacer tantas maniobras y magia en las declaraciones, porque esto es real, esto sí se aplica. Y como decía Alejandro, aunque no sean empresas, las personas naturales también pueden ser objeto de fiscalización y de sanciones. Otros temas y preguntas. Aquí, Alejo, te voy a dar la palabra en la primera. Yo ya hago mención al otro par. El uso de las retenciones en la fuente, pues el uso de la retención en la fuente genera, primero, que se genera un menor valor a pagar, ¿sí? Lo que hace que alivie la caja de las personas naturales. Dos, genera, pues, puede generar un menor valor a pagar o un menor saldo a favor para el contribuyente, para la persona natural. O tercero, generar saldos a favor. Entonces, el uso de la retención en la fuente es muy necesario, sobre todo para temas de caja. Entonces, el miedo, claro. Perdón, este tema de cruces de información nacional y del exterior, esto es muy importante y está atado, por ejemplo, con la declaración de activos en el exterior. Toda la información relacionada con activos financieros, por ejemplo, cuentas bancarias en el exterior, en Estados Unidos y en otros países, es reportada a la DIAN anualmente de forma automática. La DIAN tiene un montón de herramientas de intercambio de información tributaria en el mundo. Con Estados Unidos hay una cosa que se llama FATCA, solo pueden googlear y ahí lo van a ver, y obliga a reportar cuentas bancarias y activos financieros que se tienen en Estados Unidos. Y con el simple hecho que registren rendimientos de más de $10 al año, esas cuentas son reportadas a la DIAN colombiana. Y pasa lo mismo con otros países bajo otro intercambio de información que se llama el CRS, que es similar, y reporta activos financieros, cuentas bancarias, y reporta no solamente los titulares de las cuentas, sino los beneficiarios finales de las cuentas.
Muchos países, más de 180 países han suscrito esos convenios de intercambio de información tributaria. Por lo tanto, la DIAN recibe la información, la tiene ya y ya hemos tenido casos de fiscalización de personas naturales porque no reportan las cuentas del exterior. El otro tema acá que está mencionado, ingresos digitales, Airbnb, YouTube, salarios y honorarios pagados por pasarelas de pagos, es súper común. Claro, ¿qué ocurre con todos estos ingresos digitales o que se reciben en el exterior? Evidentemente son de menor percepción por parte de la DIAN. Si Airbnb es una plataforma extranjera que me paga a mí en una cuenta en el exterior, pues muy probablemente la DIAN no va a ver en principio el movimiento bancario, porque claro, Airbnb no reporta en exógena. Entonces, pues eso a la DIAN no le llega. Pero la cuenta bancaria en mi nombre es susceptible de ser reportada. Y lo segundo, si yo quiero traer esa plata o necesito monetizar esa plata, o voy a comprar un activo con esa plata, o voy a hacer compras con esa plata y necesito por alguna razón traer eso a Colombia, pues la DIAN va a ver el movimiento y va a decir, ¿y esta plata de dónde salió? Entonces, salvo que piensen dejar eso oculto por el resto de la vida, y sea, por ejemplo, en una cuenta bancaria por allá en un banco de las Islas de Man o de un país que no tenga intercambio de información, pues en efecto la DIAN tiene muy poca posibilidad de darse cuenta. Pero no es imposible, primero. Y lo segundo, como les decíamos, pues esto es susceptible en últimas de evidenciarse porque la plata pues no la pienso dejar congelada y en algún momento la necesito mover. Entonces ahí eso es perceptible por la DIAN. El otro caso que también tenemos mucho es de los nómadas digitales o las personas que reciben plata de empresas extranjeras y que pagan a través de PayPal y pasarelas de pago. De nuevo, pues si usted está por ahí en una cuenta afuera y me lo pagan a través de una pasarela de pago, pues evidentemente es poco probable que la DIAN lo vea, pero no es imposible. Y si yo tengo que traer la plata, lo van a evidenciar y voy a tener un incremento patrimonial no justificado. La DIAN con ese movimiento que yo empiece a aparecer plata, pues me va a decir esta plata de dónde viene. Y ahí se abre un montón de riesgos derivados del tema de evasión. Tiene además riesgos cambiarios porque pues estoy recibiendo plata afuera y la traje y no la canalicé de forma adecuada. Entonces, la recomendación y un poco respondiendo a esta pregunta que debes hacer hoy, pues es ser muy conscientes de las herramientas que tiene la administración tributaria, ser conscientes, digamos, de qué vale la pena en realidad mantener oculto y qué no, porque la verdad es que a la hora de la verdad, hoy en día el anonimato tributario no existe. Entonces, pues yo creo que uno tiene que ser muy inteligente al momento de tomar decisiones de cómo se tributa y qué se declara. Lo que hay que buscar es más bien mecanismos de planeación que me permitan disminuir la tributación, pero yo creo que la respuesta nunca va a ser omitir ingresos ni crear pasivos o gastos inexistentes. Esa no es la respuesta para disminuir la tributación. No sé, Alejo, si hay algo más, o si no, le preguntaría a Paola si hay alguna pregunta, o si quedamos pues como ya con Vamos la con idea de... preguntas, con Listo, algunas que nos han llegado, si les parece. Pero no dale. sé si Alejandro vas a hacer alguna intervención. No, 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 señor. No, está bien. Perfecto. Bueno, entonces en el chat les estoy dejando el link para que nos apoyen con la encuesta de satisfacción de nuestra sesión del día de hoy, para que de esa manera puedan participar allí. En cada una de las aulas donde ustedes se encuentran registrados, van a poder acceder a los recursos, a la presentación que nos mencionaban nuestros speakers, también como a las guías y a la evaluación para que de esa manera puedan descargar el certificado de participación a este evento. Como lo mencionaban nuestros conferencistas invitados, vamos a llevar a cabo un espacio de capacitación el 16 de julio de 8 de la mañana a 12 del día. Entonces, aquellas personas que quieran participar por haber estado en este webinar, en esta charla sin costo, pues van a tener una tarifa especial, 120,000 pesos, y pueden participar 2 personas. También hay unos descuentos grupales de 3, 5 personas en adelante. Entonces, en el link que les voy a compartir posteriormente va también esta información. Ya les dejé el link de la encuesta. En recursos, entonces van a encontrar la presentación, y para el evento con costo del 16 les estoy dejando allí la landing, que es Cursos Latin Pyme, para que se puedan registrar y puedan acceder a esta tarifa para quienes participaron el día de hoy. Estará activa solamente por hoy, 120,000 pesos masiva para 2 personas. Bueno, de una vez les informo a nuestros participantes que están aquí en sala que no vamos a lograr hacer todas las preguntas en aras del tiempo, pero vamos a arrancar de una vez. Patricia nos dice, ¿un pensionado es considerado asalariado? No, es pensionado. Tributa bajo la cédula de pensiones, salvo que tenga ingresos como salario.
Entonces, pues ahí tendrá rentas de las dos, en las dos cédulas. Daniel González, si recibo ingresos en dólares desde el exterior, ¿qué tasa de cambio debo usar para la declaración de renta? Alejo. Ahí debe utilizar la tasa de cambio del momento en que recibió el ingreso. Entonces, si lo recibió el 30 de abril, la tasa del 30 de abril. Perfecto. Y vamos a ver un ejemplo de la diferencia en cambio, cómo afecta también a las personas naturales, porque uno de los mitos es que solo afecta a las personas jurídicas, pero eso es uno de los ejemplos que les tengo. Perfecto. En el chat y en preguntas y respuestas les estoy dejando el link para aquellas personas que me lo estaban preguntando. Nos pregunta Catherine Velázquez, si me regalan, ¿cuál es la norma por la compra de vehículos eléctricos? Eso lo vamos a explicar en el taller, porque vamos a mostrar cómo funciona ese beneficio tributario, que es muy, muy llamativo. Pero para que, lo que pasa es que obviamente darle la norma la va a dejar un poco confundida, pero es la ley 1715 del 2014. Muchas gracias. Claudia, consulta, ¿la indemnización por despido sin justa causa se lleva a las rentas laborales como ingreso normal o tiene alguna deducción especial? Es una renta laboral. Mayerly, si trabajo y tengo un negocio de mantenimientos, ¿en qué cédula declaro los ingresos por los mantenimientos? Esto sería no sé, si es una, pero es una empresa o es ella misma, porque si es ella misma, o sea, digamos que no es una empresa, no es una sociedad separada, sino que es ella misma directamente la que lo refleja, debería ser en las rentas no laborales, o las Pues laborales. ahí depende de qué condición pueda tener el ingreso, porque puedo ser, Correcto. si yo lo presto personalmente, sería una renta laboral, pero si yo salgo de ser renta laboral, sería una renta no laboral. O sea, ahí toca ver bien el caso del ingreso. Daniel nos dice, si mis ingresos por honorarios son menores a los 2.400 VT, pero si los pongo a rentar, ejemplo CDT o fondo de inversión, y con los intereses de esas inversiones ya supero esas 2.400 VT, ¿debo reportar exógena? Tiene que superar los 500, los 11.800 millones, porque son las dos condiciones. 11.800 VTs. 11.800 VTs, que son 600 millones. Las dos tienen que superar eso más la condición de renta laboral y no capital que sea superior a 100 millones de pesos. Tal son las dos. Son las dos. Ok. Esther, si tengo una cuenta en el exterior, pero que es a la que envío el dinero de mis ventas en Colombia y produce intereses, ¿me toca reportarlo, pero me tributarían doblemente? ¿Me puedes repetir, Paola, que no se Claro cortó que un sí. minutico? A mí se Si, me cortó. si tengo una cuenta en el exterior, pero que es a la que le envío el dinero de mis ventas en Colombia y produce intereses, ¿me toca reportarlo, pero me tributarían doblemente? No, el ingreso no va a tributar doble, el ingreso se tributa, digamos, una sola vez. Lo que pasa es que el ingreso por intereses es otro ingreso. Entonces, ese segundo ingreso, que es un ingreso por intereses, tributa en Colombia. Hay otro tema adicional que es lo que vamos a explicar con las diferencias en cambio, porque evidentemente, cuando yo vuelvo ese, es un activo que estaba en pesos, que se reciben en pesos y se manda a dólares, ese activo, por el simple hecho de ponerse en una moneda diferente, puede generar en algún momento, no en el momento que yo lo mando, pero en el futuro, cuando yo liquide esa plata y la vuelva a pesos otra vez, puede generar un ingreso por diferencia en cambio. Perfecto. Y vamos con las últimas dos preguntas. Nos dice Laura Hernández, un pensionado que presentó renta 2024 y para el 2025 no supera topes y tampoco trae saldo a favor, ¿debe seguir declarando? No, no es necesario. Si no supera topes, no. No. Y cerremos con esta pregunta de Esperanza. En la certificación de la medicina prepagada mencionan IVA y costo de los bonos. ¿Qué valor debo tomar, incluido IVA e incluidos los bonos? Sí, es el total de lo pagado, porque dice pago total de la medicina prepagada. Entonces es con todo lo que se pague en el contrato de medicina prepagada. Correcto. Ahora, me parece raro porque los planes de medicina prepagada no tienen IVA. Entonces, no sé qué IVA que le están cobrando de IVA. Bueno, entonces para nuestro participante que lo pueda revisar. Correcto. Entonces, con el extracto que les llega. Perfecto. Bueno, pues
12:05, hemos llegado al final de este espacio de conversación, a esta charla sin costo. A nuestros speakers, a nuestros aliados Pérez Yorca Gómez Pinzón, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Abre Bocas, como lo hemos mencionado, hablando de renta a personas naturales, para que se agenden, hagan ese checklist, revisen antes del 12 de agosto, que es cuando arrancan todos estos vencimientos, según calendario tributario, estén al tanto con toda la documentación que se requiere. Especial invitación para que nos acompañen el 16 de julio con nuestro taller práctico de cómo preparar la declaración de renta personas naturales con 0 errores, también en compañía de los doctores Carolina Bovillier y con Alejandro Duarte. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Doctores, muchísimas gracias por estar en este espacio. Gracias. Feliz tarde. Chao. Feliz tarde para todos. También un especial agradecimiento a nuestros aliados estratégicos, Banco de Occidente, Aportes en Línea, Enlace Operativo, ACH Colombia, Protección, Azopagos y Fundación Comeva. Les recuerdo entonces, 16 de julio, vamos a ampliar este espacio de conversación de renta personas naturales. Aquellas personas que se registren el día de hoy van a tener una tarifa preferencial 2 por 1. Cada cupo 120,000, pero asisten 2 personas. Les deseo una feliz tarde. A las personas que nos están dejando allí algunos comentarios con relación al link, les estoy enviando el link directo en cada uno de los mensajes que nos están dejando. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que el material de apoyo, la evaluación y el certificado de participación lo pueden descargar en cada una de sus aulas. Y en la tarde del día de hoy van a recibir las memorias de este evento a los correos electrónicos registrados. Feliz tarde para todos. Hasta la próxima.